Para. Deja de hacer lo que estás haciendo ahora mismo y quédate exactamente donde estás. La batalla que te ha consumido, la que robó tu sueño, tu paz y tus últimas reservas de fuerza, ya terminó. No está terminando. No está a punto de terminar. Ya terminó. Los cielos acaban de emitir un decreto con tu nombre y tú todavía estás en posición de guerra cuando deberías estar de pie en posición de recepción. Esta palabra fue preparada para ti específicamente hoy, no para una audiencia, no para quien sea que haya llegado aquí por curiosidad. Para ti, que llegaste aquí cargando exactamente lo que estás cargando. No llegaste a esta palabra por accidente. Hay personas que scrollearon y pasaron. Hay personas que vieron el título y siguieron. Tú te detuviste. Y si eres honesto contigo mismo, algo en tu interior reconoció este momento antes de que tu mente pudiera procesarlo. Porque esta palabra estaba siendo preparada mientras tú todavía no sabías que la necesitarías. Conozco el agotamiento que llevas, no el cansancio físico, ese tipo de cansancio que viene de haber orado cuando no tenías palabras, de haber creído cuando las circunstancias contradecían cada declaración que pronunciabas, de haber soportado en silencio mientras el tiempo seguía avanzando, sin traer respuesta visible. Es el agotamiento de alguien que no sabe si puede sostener una fe más. Eso es lo que llevas hoy. Y hay algo más que llevas, aunque no lo dices en voz alta. Llevas la vergüenza de no tener resultados que mostrar después de tanto tiempo invertido en la fe. Llevas las preguntas que no te atreves a formular porque sientes que hacerlas es señal de poca fe. Llevas el silencio de Dios, ese silencio que en las últimas semanas o meses ha sido tan profundo que comenzaste a interpretar como abandono, como si Dios hubiera dejado de ver exactamente la batalla que más necesitaba su intervención. Ese silencio no fue lo que tú pensaste que era. En los reinos antiguos, antes de que el rey hiciera su entrada triunfal, enviaba un heraldo, un mensajero que llegaba delante de él para proclamar la victoria antes de que el pueblo pudiera verla. El pueblo no escuchaba al heraldo y veía la victoria al mismo tiempo. Primero llegaba la voz, después llegaba la manifestación. El silencio que precedía al heraldo no era el silencio del rey ausente, era el silencio del rey en movimiento. Lo que has vivido en este periodo de silencio no fue el silencio de Dios que te olvidó, fue el silencio que precede al decreto final. Y algo ocurrió en los cielos que tú todavía no sabes nominar. Algo que explica por qué esta palabra llegó a ti hoy, en este momento específico, cuando el agotamiento alcanzó su punto más crítico. No te he dicho todavía lo más importante, y cuando llegues a esa parte, vas a entender por qué esta palabra llegó hoy específicamente. Antes de continuar, necesito que hagas algo, no como interacción, como acto de fe. Si esta palabra ya está aterrizando en tu espíritu, escribe en los comentarios, estoy aquí. No como reacción al video, como declaración de que te presentaste a lo que fue preparado para ti. Hay un peso en esas dos palabras que vas a entender mejor cuando terminemos. Lo que tienes en las manos hoy no es un mensaje de aliento, no es una promesa de que las cosas van a mejorar, es una notificación. Los cielos emitieron un decreto sobre tu situación, y nadie te lo había dicho todavía. Esta palabra llega a nombrarte en tu posición actual, a darte el lenguaje que te faltaba y a enviarte de regreso con algo que no tenías cuando llegaste. Quédate. Lo que está por venir en esta palabra es lo que el enemigo ha trabajado para que tú nunca escucharas. Y todavía no te he dicho lo más importante. Antes de que lleguen los 5 señales, necesito que hagas algo específico. Cierra los ojos por un momento. No para orar, no para pedir, sino para crear espacio. Lo que está por venir en esta sección requiere que la parte de ti que ha estado en modo análisis, en modo evaluación constante, en modo ¿es esto real?, dé un paso atrás. Lo que el Espíritu señala como evidencia no siempre llega con volumen. A veces llega con reconocimiento silencioso que se asienta en el pecho antes de que la mente lo procese. Hay señales que han estado hablando en tu vida durante semanas o meses, y tú las has interpretado como obstáculos, como retrasos,
como señales de que algo estaba mal. Lo que estoy a punto de mostrarte es que esas mismas experiencias que llevas interpretando como evidencia de abandono son, en realidad, la firma específica de un decreto en proceso de manifestación. No te estoy pidiendo que te convenzas de algo. Te estoy pidiendo que reconozcas lo que ya está en tu espíritu antes de que tu mente intervenga. La primera señal. El agotamiento llegó a su punto más crítico exactamente ahora, no hace 6 meses, no el año pasado, ahora. Eso no es coincidencia. En el libro de los Reyes, el profeta Elías llegó al punto de colapso total debajo de un árbol de enebro, y fue en ese momento exacto que el ángel lo tocó. El agotamiento extremo que estás cargando hoy no es evidencia de que estás perdiendo. Es la firma del momento límite antes de la intervención divina. La segunda señal. En las últimas semanas, el silencio de Dios se hizo más profundo, no más superficial. Las personas que interpretan el silencio como abandono no entienden cómo los cielos comunican el decreto final. El silencio que antecede a un decreto no es el silencio del juez que se fue, es el silencio del juez que levanta el mazo. Cuanto más profundo fue el silencio, más cerca está la declaración. Tú lo sentiste como ausencia, era preparación final. La tercera señal. Las circunstancias que debieron empeorar se detuvieron. No mejoraron todavía, pero tampoco avanzaron. Hay algo que el enemigo no pudo completar, una puerta que no pudo cerrar, un frente que no pudo tomar, y tú lo has interpretado como suerte o como pausa temporal. No fue ninguna de las dos. Cuando el Nitzach fue pronunciado sobre tu situación, el enemigo perdió autoridad de avanzar. Lo que vives como estancamiento es, en realidad, un perímetro espiritual que ya fue establecido. La cuarta señal. En algún momento de este periodo, tu forma de orar cambió sin que lo planearas. Pasaste de pedir a declarar, aunque no supieras por qué. Pasaste de suplicar a afirmar, aunque la manifestación no hubiera llegado. Ese cambio no vino de tu voluntad. Vino de tu espíritu respondiendo a algo que el cielo ya había emitido. Tu espíritu percibió el decreto antes de que tu mente lo tuviera palabras para nombrarlo. La quinta señal. Llegaste aquí hoy. No ayer, no la semana pasada. Hoy en el momento exacto en que el agotamiento alcanzó su punto crítico. El heraldo real no se detenía en la puerta de cualquier ciudadano. Llegaba a la puerta del receptor designado en el momento preparado, con el mensaje que ya había sido sellado antes de que el receptor supiera que lo necesitaba. Tú no encontraste esta palabra, ella te encontró a ti. Eso no es retórica, es arquitectura del decreto. Escribe ahora mismo en los comentarios. 777, mi decreto fue emitido. No como reacción, como posicionamiento espiritual. El número 7 en la escritura es el número de la plenitud consumada. Y tú lo estás declarando 3 veces, porque el decreto fue sellado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de que comenzara la batalla que has estado peleando. Cada uno de estos 5 señales, separado, podría parecer circunstancia. Juntos, forman una firma. El heraldo real no llegaba con un solo mensaje, llegaba con una secuencia de señales que, tomadas en conjunto, anunciaban que el rey ya estaba en movimiento. Lo que has vivido no fue una colección de coincidencias, fue una secuencia de anuncios que llegaron antes de que supieras que anunciaban. Lo que está por venir en esta palabra va a recontextualizar cada una de estas 5 señales de una manera que no podrás deshacer. Una vez que recibas la revelación central de este mensaje, vas a regresar mentalmente a cada uno de estos momentos: el agotamiento, el silencio, el estancamiento, el cambio en la oración, la llegada a este video, y vas a verlos con una claridad que te va a dejar sin palabras. No te adelantes, quédate. Si alguien que conoces lleva alguna de estas 5 señales en su vida ahora mismo, dale like a esta palabra, no por este canal, porque hay alguien que necesita saber que lo que interpreta como derrota es la firma del decreto más grande de su vida, y tú puedes ser quien la conecta con esta palabra hoy. Hay una palabra en el hebreo original
que cambia todo lo que creías saber sobre tu batalla, no como dato académico, sino como llave que abre una cerradura que has sentido toda tu vida sin poder nombrarla. Llego a eso en un momento, y cuando llegues a esa parte, vas a entender por qué los 5 señales que acabo de nombrarte no son validación de tu fe. Son el idioma del cielo anunciando lo que ya fue escrito antes de que comenzara el tiempo. Hay una palabra en el hebreo original que el enemigo no quiere que tú pronuncies. No porque sea un hechizo, no porque tenga poder mágico, sino porque comprender su significado verdadero destruye completamente la narrativa que te ha mantenido en posición de guerra meses o años después de que la batalla fue ganada. La palabra es Nitzach, fonéticamente Ne-Tsahi. Guarda esa pronunciación en tu espíritu, la vas a necesitar antes de que esta palabra termine. La mayoría de las personas que han escuchado esta palabra la asocian con victoria en batalla, como si fuera un evento, un resultado ganado en un campo específico, algo que puede perderse si el esfuerzo no es suficiente. Así es como el enemigo ha querido que se interprete, como algo contingente, que depende de cuánto oras, cuánto resistes, cuánto te mantienes firme. Esa definición te ha mantenido combatiendo cuando el cielo te estaba llamando a una postura completamente diferente. El significado verdadero de Nitzach no tiene nada que ver con el campo de batalla. La raíz hebrea habla de eternidad, de permanencia absoluta, de lo que prevalece para siempre y no puede ser revertido por ninguna fuerza en ninguna dimensión. Esta misma palabra aparece 55 veces en el libro de los Salmos, en el encabezado que las traducciones modernas dicen simplemente al director del coro. En el hebreo original, ese encabezado dice literalmente al que hace prevalecer para siempre, no al que dirige la música, al que garantiza que lo que fue establecido permanece establecido. Cuando Dios pronuncia Nitzach sobre una situación, no está declarando una victoria posible. Está inscribiendo en el registro eterno un resultado que no puede ser deshecho, por el tiempo, por el enemigo, por las circunstancias, ni por los momentos en que tú mismo dejas de creer. Lo que fue escrito en Nitzach sobre tu vida no estaba esperando que alcanzaras el nivel de fe suficiente. Fue registrado antes de que tu batalla comenzara, antes de que el enemigo supiera tu nombre. Ahora presta atención a esto, porque aquí es donde la revelación cambia lo que llevas. Lo que has estado llamando mi batalla continúa no es la descripción de una guerra sin fin, es la descripción del periodo entre el decreto celestial y su manifestación terrenal. Hay una distancia entre cuando el Nitzach es pronunciado en los cielos y cuando el mundo físico lo alcanza. Esa distancia no es evidencia de que el decreto falló. Es la física del reino, y tú has estado sobreviviendo en ese espacio sin saber que el resultado ya estaba fijado. Escribe ahora mismo en los comentarios: Nitzach, mi victoria fue decretada. No como reacción, no como deseo, como decreto espiritual activo sobre tu vida. Las palabras que pronuncias no crean la victoria, las sincronizan con la dimensión en la que ya habita. Y cuando las escribas, vas a sentir algo en tu pecho que no es emoción, es reconocimiento. Tu espíritu ya sabía esto antes de que tu mente pudiera procesarlo. Hay un rey en las Escrituras que vivió exactamente lo que tú estás viviendo hoy. Su historia está registrada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Josafat recibió una notificación que ningún rey querría recibir. 3 ejércitos avanzaban juntos contra Judá, y la derrota parecía matemáticamente inevitable. Lo que hizo después define todo lo que esta palabra ha venido a decirte a ti hoy. Josafat no convocó a sus estrategas militares, no evaluó opciones defensivas. Se paró frente al pueblo y declaró algo que desafía cualquier lógica de combatiente. Esta batalla no es nuestra sino de Dios. Y entonces, antes de que un solo soldado pusiera pie en el campo, hizo algo que debería detener completamente tu respiración. Envió a los cantores delante del ejército, no detrás, donde celebrarían la victoria ya ganada. Delante.
marchando hacia el lugar donde los 3 ejércitos esperaban, cantando la victoria antes de verla. Ese es el momento donde estás tú ahora mismo, no en la espera pasiva antes de que algo comience. En el momento exacto donde Josafat envió a los cantores, donde la alabanza precede a la manifestación, porque la victoria ya fue fijada en el Nitzach, y lo que falta no es el combate, sino la recepción. Y cuando Josafat y su pueblo llegaron al campo, encontraron algo que ningún general podría haber planeado. Los 3 ejércitos se habían destruido entre sí. La batalla que Josafat pensó que tendría que pelear ya había sido peleada, por una mano que operó en la dimensión que él no podía ver. Lo que para Josafat parecía un enfrentamiento inminente era el tiempo que tomó su postura de fe en alinearse con lo que ya estaba hecho. Y lo que para ti ha parecido una batalla interminable es el tiempo que ha tomado la manifestación del Nitzach en alcanzar la superficie de tu mundo visible. Nada fue desperdiciado, nada fue en vano. Cada día que sostuviste la fe sin ver el resultado fue un día que caminaste hacia lo que ya estaba escrito. El heraldo regresa aquí. ¿Lo recuerdas? Al principio de esta palabra mencioné al mensajero real que llegaba al pueblo antes que el rey para anunciar la victoria. Lo que no te dije entonces, y que solo tiene sentido en este momento, es esto. Tú no eres únicamente el receptor del anuncio. El Nitzach decretado sobre tu vida te convierte también en heraldo para otros. La victoria que se manifestará a través de ti no es solo para tu alivio. Es la notificación viviente que alguien en tu entorno necesita ver para atreverse a creer. Hay algo que el enemigo ha sabido sobre ti que tú todavía no has terminado de comprender. Y es la razón por la que la batalla fue tan larga y tan intensa. Las batallas más prolongadas no las pelea el enemigo contra los más débiles. Las pelea contra los que llevan decretos de mayor alcance. El Nitzach, inscrito sobre tu nombre, no fue el decreto de una victoria pequeña. Fue el sello sobre una vida que, una vez posicionada en recepción, liberará algo que afecta más que tu propia historia. Pronuncia Nitzach sobre tu situación específica ahora mismo, no en tu mente, en voz alta, con tu boca, nombrando exactamente lo que has estado peleando. Di, Nitzach sobre mi matrimonio, Nitzach sobre mis finanzas, Nitzach sobre mi salud, Nitzach sobre lo que todavía no puedo nombrar. La voz que pronuncia el decreto en la dimensión terrenal no está creando algo nuevo. Está activando en la tierra lo que ya existe en la eternidad. La imagen que necesito que veas ahora es esta. Cuando miras una estrella en el cielo nocturno, lo que ves no es la estrella como existe en este momento. Es la luz que esa estrella emitió hace miles de años, que acaba de llegar a tus ojos hoy. La estrella existió mucho antes de que tu ojo pudiera percibirla. El Nitzach sobre tu vida fue pronunciado antes de que el tiempo comenzara, y lo que experimentarás como la victoria llegó será simplemente el momento en que esa luz alcanza finalmente la superficie de tu mundo visible. Lo que estás a punto de recibir no comenzó cuando empezaste a orar por ello. No comenzó cuando la batalla inició. Comenzó en la eternidad, en el registro que no puede ser alterado, en el archivo donde tu nombre fue escrito con un resultado ya determinado. El periodo de lucha que has vivido fue el tiempo que tomó la manifestación en alcanzarte, no el tiempo que Dios tardó en decidir si te ayudaría. La verdad más profunda todavía está adelante, y tiene tu nombre escrito en ella. Lo que sigue va a cambiar no solo cómo ves tu circunstancia, sino cómo te ves a ti mismo. Y esa transformación de identidad es más permanente que cualquier manifestación externa que estés esperando ver. No te muevas. Lo que el Nitzach decretó sobre tu batalla no fue únicamente el final del conflicto, fue el inicio de algo que no puedes regresar a ignorar. Porque cuando los cielos emiten un decreto de esta magnitud, la victoria no llega sola. Llega acompañada de un nombre, y el nombre que el cielo te asignó no fue un título ganado en el campo. Fue inscrito antes de que la batalla comenzara, antes de que supieras que tendrías que pelearla, antes de que el tiempo tuviera forma de contener tu historia. La coronación en los reinos antiguos no ocurría en el campo de batalla.
ocurría en el salón después del combate, cuando el rey era ungido y nombrado frente a su pueblo en la plenitud de lo que había vencido. El espectador que llegó aquí en posición de guerra no puede recibir lo que sigue si sigue de pie como combatiente. Lo que voy a declarar sobre ti ahora requiere una postura diferente, no de rodillas en derrota, no erguido en tensión, sino quieto, abierto, con las manos que sueltan lo que sostuvieron demasiado tiempo. El primer nombre que el cielo te asignó es elegido. No elegido como si hubieras pasado una selección entre candidatos. Elegido como lo describe el apóstol Pablo en Efesios. Separado antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el problema que viniste a resolver. El enemigo prolongó tu batalla porque sabía lo que el cielo había inscrito sobre ti y usó cada día de demora para convencerte de que la elección era un error o una ilusión. No lo fue. El decreto del Nitzach sobre tu vida fue el sello de lo que ya estaba escrito en el archivo de los elegidos antes de que el tiempo comenzara. Lo que el nombre elegido autoriza no es orgullo, es acceso. Los elegidos no tienen que pedir audiencia en el trono, tienen acceso establecido, directo, garantizado por la elección misma, no por su comportamiento o su nivel de fe en un día determinado. Lo que has pedido en oración, con el lenguaje de quien espera ser escuchado, lo recibes ahora con el lenguaje de quien ya fue elegido para recibirlo. El acceso no cambia con tu estado emocional. La elección no se revoca en los días en que no tienes palabras. El segundo nombre es ungido. Y aquí debo detenerme, porque la unción que los cielos derramaron sobre ti no es la unción de quienes tienen dones visibles o ministerios reconocidos. Es la unción del cubierto, del que caminó por la batalla y no fue consumido. El aceite de la unción en el sistema bíblico no era decorativo, era la señal de que una autoridad específica había sido transferida, que el ungido ya no operaba solo, sino cubierto por algo que el enemigo no podía penetrar. Lo que el nombre ungido en activa no es un sentimiento, es un perímetro. Cada área de tu vida sobre la que has estado combatiendo entra ahora bajo la cobertura de la unción declarada sobre ti en este momento. Tu mente que ha sido campo de batalla, ungida. Tu matrimonio o tus relaciones que llevaron el peso de este periodo, ungidos. Tu territorio, tu propósito, lo que todavía no puedes nombrar pero que llevas en el espíritu, ungido. El enemigo no tiene acceso a lo que está bajo el aceite del Nitzach. El tercer nombre, y el más crítico, el que va a cambiar lo que haces con la victoria que ya fue decretada, es enviado. Aquí regresa el heraldo, ¿lo recuerdas? Al principio de esta palabra, el mensajero real llegaba al pueblo antes que el rey, llevando el anuncio de lo que ya estaba en movimiento. Lo que no te dije entonces, y que solo tiene peso completo en este momento, es esto. Tú no eres solo el receptor del anuncio. El Nitzach inscrito sobre tu nombre te convierte en el heraldo de alguien más. Lo que el nombre enviado implica no es opcional. La victoria que se manifestará en tu vida no fue decretada únicamente para tu alivio. Fue decretada para que algo se libere a través de ti hacia alguien que todavía está en la oscuridad de su propia batalla, sin saber que la guerra ya terminó. El enviado no guarda la victoria, la habita y en habitarla se convierte en prueba viviente del decreto para quien todavía no creyó que era posible. Declara esto ahora mismo, en voz alta, en primera persona. Yo soy elegido, yo soy ungido, yo soy enviado. No como aspiración, no como petición, como recepción de lo que ya fue escrito sobre ti antes de que comenzara el tiempo. El cielo no necesita que lo convenzas, el decreto fue emitido. Lo que tú pronuncias en voz alta es la sincronización de tu dimensión terrenal con lo que ya existe en la eternidad. Si todavía estás aquí, presiona suavemente el like. No por este canal, sino porque hay alguien que ha estado luchando en silencio y necesita escuchar que fue elegido, ungido y enviado antes de que su batalla comenzara. Lo que acabas de hacer con ese like puede ser lo que conecta a esa persona con esta palabra hoy. Prometí que regresaría a algo, y voy a cumplir esa promesa ahora. Pero primero,
Hay algo crítico que debes entender sobre lo que ocurre cuando el elegido, el ungido y el enviado se pone de pie. Porque el enemigo ya sabe que recibiste esta palabra y tiene exactamente 3 tácticas preparadas para lo que viene después. No te muevas. Prometí que volvería a algo. Y lo que prometí no era información, era preparación. Cada vez que el cielo emite un decreto de esta magnitud sobre una vida, el enemigo recibe notificación simultánea. El Nitzach sobre tu nombre no pasó desapercibido en el reino de las tinieblas. Y en el momento exacto en que te pongas de pie como elegido, ungido y enviado, habrá 3 movimientos precisos que el enemigo ejecutará. Los nombro ahora, porque quien no sabe lo que viene no puede defenderse de ello. La primera táctica es la duda de la demora. Después de recibir esta palabra, el enemigo usará cada día que pase sin manifestación visible para plantear una pregunta que suena completamente razonable. Si el decreto ya fue emitido, ¿por qué todavía no ves nada? Ese pensamiento llegará formulado en tu propia voz, con tu propio vocabulario, para que no lo identifiques como ataque. La lógica es la trampa. La familiaridad del pensamiento es el disfraz. La primera arma es la declaración verbal. Cada mañana, antes de revisar tus circunstancias, antes de abrir el teléfono, antes de evaluar el campo, abre tu boca y pronuncia Nitzach sobre lo que esperas, nombrando lo que ya está establecido. La voz no crea el decreto, lo activa en la dimensión terrenal. El enemigo puede manipular lo que piensas en silencio, pero no puede ocupar el espacio donde habita tu declaración en voz alta. La segunda táctica es la voz del entorno. Las personas más cercanas a ti, familia, amigos, quienes genuinamente te aman, hablarán el idioma del conflicto continuo sin ninguna intención de dañarte. Preguntarán por la batalla, reforzarán la narrativa de lucha, invalidarán tu postura de receptor simplemente porque ellos no recibieron esta palabra hoy. Esta táctica es más peligrosa que el ataque frontal precisamente porque llega envuelta en afecto real. La segunda arma es el silencio estratégico. Lo que Dios decretó sobre tu vida no requiere validación humana para ser verdad. No cada decreto se comparte. Algunos se guardan en el espíritu hasta que la manifestación misma se convierte en la declaración que no necesita palabras de respaldo. Guarda este Nitzach en silencio selectivo. No lo defiendas ante quien no tiene oídos para recibirlo. Lo que proteges en silencio no puede ser contaminado por el lenguaje de quien todavía vive en el conflicto. La tercera táctica es el retorno al modo guerra. Exactamente cuando adoptes la postura de receptor, cuando el peso de la batalla comience a soltarse de tus hombros, el enemigo fabricará una circunstancia nueva de conflicto. Una tensión financiera repentina. Una confrontación relacional inesperada. Una noticia que parece deshacer todo lo recibido. Esta circunstancia no es una amenaza real, es una trampa de postura. El objetivo del enemigo no es destruirte, es reposicionarte como combatiente. La tercera arma es la alabanza de guerra. Frente a cualquier provocación nueva, no respondas con petición, responde con declaración de victoria ya consumada. La alabanza no es el idioma de quien espera ganar, es el idioma de quien ya ganó y lo sabe. Cuando alabas en medio de la provocación, le comunicas al enemigo que reconociste la trampa y que no entrarás en ella. La alabanza no ignora la circunstancia, la somete al decreto que ya fue emitido. Suscríbete a este canal, no por contenido, sino porque la próxima palabra que fue preparada para ti encontrará menos resistencia cuando ya estás posicionado donde esas palabras aterrizan. El Nitzach decretado sobre tu nombre no termina en este mensaje. Hay más que fue escrito para ti, y la próxima entrega llegará en el momento exacto que tu espíritu la necesite. No la pierdas por no estar en el lugar donde pueda encontrarte. Ahora tienes lo que el enemigo no quería que tuvieras, el nombre de sus 3 movimientos y el arma exacta para cada uno. Un elegido informado no es simplemente victorioso, es inamovible. Hay una última cosa que el Padre quiere decirte directamente.
Es lo más serio que guardé para el final de esta palabra y está reservado para este momento exacto. Pon tu mano en tu pecho ahora mismo. No es gesto simbólico, es posicionamiento. Lo que estás a punto de recibir no entra por el intelecto ni por la emoción. Entra por el espíritu, y el espíritu habita donde tu mano acaba de aterrizar. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo una vez, no para relajarte, sino para crear espacio. Lo que sigue es una ceremonia de investidura, y el cielo ya está en posición. Hay algo que viniste cargando que no era tuyo seguir sosteniendo. El Padre lo sabe. Esta oración no pide permiso para soltarlo. Declara que el tiempo de cargarlo terminó. Quédate quieto, quédate aquí. Lo que vas a pronunciar en los próximos momentos no crea la realidad. Sincroniza tu dimensión con la realidad que ya fue escrita. Suelta ahora el agotamiento de la batalla sostenida más allá de su fecha de caducidad. Ese cansancio de haber orado cuando no tenías palabras, de haber creído cuando las circunstancias contradecían cada declaración, lo liberas. No porque fue inútil, sino porque cumplió su propósito. El Nitzach no necesita más de tu lucha para ser real. Lo que viviste fue el periodo de gestación, y la gestación terminó. Lo que sueltas hoy es el peso, no la fe que lo sostuvo. Suelta la identidad construida alrededor del sufrimiento. Hay algo en ti que aprendió a funcionar en modo guerra, que encontró significado en la resistencia, que asoció el cansancio con la consagración. Esa identidad sirvió, y hoy, en este momento, termina su función. No eres el que aguanta más. No eres el que resiste sin quebrarse. Eres el que recibió el decreto. Son identidades distintas, y hoy el cielo te llama a caminar en la segunda. Suelta la interpretación de la demora como abandono. Cada día que pasó sin manifestación visible, cada silencio que interpretaste como señal de que Dios dejó de verte, lo liberas de tu registro. El silencio no fue ausencia. Fue el heraldo que avanzaba delante del rey, preparando lo que los ojos todavía no podían recibir. Lo que llevas como evidencia de olvido divino es, en verdad, la firma del decreto más preciso de tu vida. Suelta el miedo de que la victoria es demasiado grande para ser para ti. Ese pensamiento que llega disfrazado de humildad. ¿Quién soy yo para que esto sea real? Lo expones y lo sueltas. El Nitzach no se pronunció sobre quien merecía la victoria, se pronunció sobre a quien fue asignada. Y tu nombre está en ese registro antes de que comenzara el tiempo. No hay versión de este decreto que sea demasiado grande para quien fue elegido para recibirlo. Escribe ahora en los comentarios: lo suelto, lo recibo, no como frase de motivación, como decreto de transición, el lenguaje que marca el momento exacto en que dejas la postura de guerra y tomas la postura de receptor. Las palabras que escribas ahora tienen peso en la dimensión que ya decretó tu victoria. Llamo hacia adelante al elegido. Tú que fuiste separado antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el conflicto que vino a distraerte de quién eras. El elegido no pide audiencia en el trono, entra. No suplica acceso, lo tiene garantizado por la elección misma, no por el comportamiento de un día específico. Lo que el elegido recibe hoy no es promesa futura, es acceso activado en el presente, en este momento, con todo lo que esa identidad autoriza. Llamo hacia adelante al ungido. Tú, que caminaste por el fuego y no fuiste consumido, no porque eras el más fuerte, sino porque el aceite de la unción creó un perímetro que ninguna llama pudo cruzar. La unción que el cielo derramó sobre tu vida no fue decorativa. Fue transferencia de autoridad activa sobre cada área que la batalla intentó tomar. Tu mente, ungida, tus relaciones, ungidas, tu territorio, tu propósito, lo que todavía no puedes nombrar, ungido. El enemigo no tiene acceso a lo que está bajo el aceite del Nitzach. Llamo hacia adelante al enviado. Tú que pensaste que esta victoria era solo para tu alivio, escucha, el decreto fue sellado con misión, no solo con rescate. El enviado habita la victoria, y en habitarla, se convierte en prueba viviente del decreto para quien todavía no creyó que era posible.
La luz de la estrella que llegó a la Tierra hace miles de años no guardó su luz para sí misma. Simplemente fue lo que era, y su existencia cambió lo que el ojo humano pudo ver en la oscuridad. Tú eres esa luz ahora, emitida desde la eternidad, llegando a tiempo. Declara esto en voz alta ahora mismo, con tu mano todavía en tu pecho. Yo soy elegido, yo soy ungido, yo soy enviado. No como aspiración, no como petición, como recepción de lo que ya fue inscrito sobre tu nombre antes de que el tiempo tuviera forma de contener tu historia. Tu voz no crea el decreto, lo activa en la dimensión donde aún no se había pronunciado en tu tierra. El heraldo cumplió su misión. Llegó antes que el rey, con el anuncio que precedió la procesión. Y ahora el heraldo se convierte en quien fue siempre. No el mensajero de la victoria ajena, sino el portador de la suya propia. Y después, el que corre a la puerta del siguiente para decirle que la batalla también terminó para él. No digas amén todavía. No hemos terminado. Quédate conmigo. Coloco una cobertura activa sobre tu mente, la que todavía procesa en idioma de guerra, que aprendió a detectar amenaza en cada silencio, que disparó reflejos de combatiente durante tanto tiempo que ya no sabe funcionar en quietud. Ningún pensamiento que contradiga el decreto del Nitzach tendrá entrada sin ser interceptado. Lo que fue inscrito sobre tu nombre en el registro eterno establece un perímetro sobre tu mente que ninguna narrativa del enemigo puede cruzar, ni hoy ni en los días que vengan aún sin señal visible. Coloco una cobertura activa sobre cada relación que cargó el peso de este periodo de batalla. Las palabras que no salieron bien porque el agotamiento hablaba en tu lugar. Las personas que te amaron sin comprender lo que atravesabas y que llevaron la distancia en silencio. Ningún arma formada contra estas relaciones prosperará, no la amargura acumulada, no el malentendido sin resolver, no la frialdad que llegó cuando la presión llegó primero. Lo que la batalla tomó de tus relaciones, el Nitzach lo restituye. Coloca una cobertura activa sobre tu territorio, lo que puedes nombrar y lo que todavía no tiene nombre en tu boca. El propósito inscrito antes de que la batalla comenzara. Las puertas que el decreto abrió mientras aún combatías un frente que ya no existía. Los sueños guardados en silencio porque mostrarlos se sentía como exponerlos al frío. Ninguna interferencia del reino de las tinieblas tiene autoridad sobre lo que fue sellado con el Nitzach. Tu territorio ya tiene dueño, y ese decreto no vence. Quebramos la táctica de la duda de la demora. Lo que fue inscrito en Nitzach no se vuelve más real con más tiempo ni menos real con menos señales visibles. Quebramos la voz del entorno que habla conflicto sobre una situación ya resuelta. Quebramos el retorno al modo guerra. El combatiente que llegó a esta palabra no sale de aquí. Quien sale es el receptor ungido, el elegido en posición, el enviado en movimiento. Ahora el Padre mismo tiene algo que decirte. Lo que sigue no es interpretación de lo que Él siente. Es lo que fue reservado para este momento exacto. Quédate quieto. Recíbelo. Te vi. En cada noche que entraste a la oración sin palabras porque el cansancio consumió hasta el lenguaje de la fe, te vi. En el silencio más profundo de este periodo, cuando mi presencia no llegó con sensación ni con señal, yo estaba más cerca que en cualquier momento de claridad emocional. El silencio que viviste no fue el mío. Fue el espacio que necesité para completar en lo que tus ojos no alcanzan, lo que tus manos no podían terminar. Nunca dejé de verte. La vergüenza de no tener resultados visibles después de tanto tiempo invertido en la fe. Escúchame, lo que llevas como evidencia de fracaso fue el precio exacto de la profundidad que ahora te autoriza a recibir lo que una fe sin costo no podría sostener. No fallaste, gestaste. Lo que se formó en el periodo más oscuro no es una victoria ordinaria. Es una autoridad que solo nace en quien caminó por donde tú caminaste y no se volvió atrás cuando todo justificaba hacerlo. Lo que llamaste mi silencio fue el tiempo que tomó establecer en lo visible lo que ya estaba fijo en lo eterno. No te hice esperar porque dudé de ti. Te hice esperar porque lo que preparé requería un portador con la capacidad exacta de habitarlo.
y esa capacidad no se forma sin el fuego que atravesaste. Cada día de espera fue un día de arquitectura, no de abandono. La distancia entre el decreto y su manifestación nunca fue vacío, fue preparación. Ya no te llames por el nombre de tu batalla, ese nombre cumplió su tiempo. Yo te llamo elegido, separado para este momento antes de que existiera el conflicto que intentó definirte. Te llamo ungido, no por lo que demostraste bajo presión, sino por lo que derramé sobre ti antes de que supieras que lo necesitarías. Te llamo enviado, no para que guardes lo que recibiste, sino para que, al habitarlo, seas prueba viviente de que el Nitzach es real. Ahora levántate, no como quien salió de la batalla con cicatrices que esconder, como quien lleva una autoridad que ahora tiene lugar a donde ir. Lo que va delante de ti ya fue preparado con el mismo decreto que cerró lo que estaba detrás. No vas a buscar lo que te prometí. Te encontrarás con lo que ya preparé. El heraldo cumplió su misión. El victorioso camina ahora hacia lo que lleva su nombre en el registro eterno. Ve, y al ir, lleva el anuncio. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado, estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. No digas amén todavía, quédate en esto. Ahora puedes decir amén. Piensa ahora mismo en la persona en tu vida que todavía está en posición de guerra cuando debería estar recibiendo. No la de fe más visible, la que está callada, la que dejó de contar cómo está, porque siente que no tiene nada nuevo que decir, la que todavía cree, pero cuyos brazos se están cansando de sostener lo que empezó a cargar hace demasiado tiempo. Envíale esta palabra con una sola frase. Esto es para ti hoy. Eso es todo. Deja que la palabra haga el resto. No hay ningún lugar al que necesites ir todavía. Lo que ocurrió aquí no se procesa con el intelecto. Se asienta en el espíritu con tiempo y quietud. El decreto fue emitido. El nombre fue pronunciado. La cobertura fue declarada. Tú, que llegaste cargando la fatiga de una batalla que ya había terminado, te vas de aquí con algo diferente en los hombros. No el peso de lo que sostenías, el peso del decreto que ahora llevas. Son cosas distintas. Y en algún lugar más profundo que el cansancio que todavía se asienta, ya lo sabes.